Buenas noches, tutor. Mi nombre es Carlos Odio Cárdenas, del programa de Zootecnia. Eh, Voy a presentar, a responder las preguntas de la 33 a la 34 de producción apícola. Entonces, el cuestionario de actualización, la 33 es: ¿qué alimentos artificiales se pueden usar en los apiarios? Entonces, que los alimentos principales que tenemos en un apiario es torta seca de proteína. Esta entrega componentes necesarios para la formación y desarrollo de las estructuras corporales en las primeras etapas del desarrollo de la abeja, ya que a medida que la abeja entra en la adultez o madurez, su alimentación aumenta en una proporción hacia los carbohidratos por sobre las proteínas. Bueno, tenemos también entonces la torta seca de proteína administrada al inicio de la temporada para estimular las glándulas hipofaringeas. Se localizan en la cabeza de las abejas obreras de forma esférica, eh, muy desarrolladas en la etapa de nodriza de las abejas nodrizas que alimentan a la reina para fortalecer la colmena. Periodos en los cuales la colonia es fuerte, con buena postura, pero sin ingreso eh, de polen en una cantidad de polen de reserva dentro de la colmena. Mm, también alimentos artificiales para apiarios, la preparación de la masa seca. La masa seca se prepara mezclando la levadura de cerveza o sea, desamargada y ¿qué? E idealmente orgánica y harina de soya tradicional en las cantidades deseadas de forma que se logre una mezcla homogénea, como lo muestra la figura. Eh, las proporciones es de 3-1-1. Por ejemplo, para preparar un kilo de alimento se necesita 600 gramos de levadura de cerveza, 200 gramos de harina de soya y 200 de polen. En el polen se incorpora el jarabe tibio para mejorar su disolución. Preparación del jarabe. Entonces, el jarabe se prepara calentando el agua sin que este llegue a hervir y agregar el azúcar de forma paulatina y revolviendo en una preparación menor a 10 minutos. Luego eh, se deja entibiar o un poquito reposar y posteriormente incorporar el polen. Las proporciones es 2-1. Por ejemplo, para preparar un kilo de arjada se necesita aproximadamente 440 gramos de azúcar y 200 milímetros de agua. Mezcla preparada. Bueno, la masa para preparar se incorpora al jarabe con polen a la masa seca en las proporciones un kilo de jarabe por un kilo de masa seca. Siguiendo el ejemplo, aquí tenemos dos kilos de masa preparada, un kilo de jarabe más un kilo de masa seca. Se debe obtener una masa compacta y uniforme. No se debe distinguir los gránulos de polen ni no se debe pegar en las manos ni que escurra demasiado. La abeja la abeja en su etapa adulta principalmente se alimenta a base de carbohidratos obtenidos de la miel o en su defecto de jarabes suministrados por el apicultor. Tiene la función de estimular la liberación de las abejas antes de que comiencen los principales flujos del néctar. El jarabe de azúcar también es un
endulcorante natural de una mezcla de glucosa, fructosa y sacarosa, que genera un buena adaptación por parte de las abejas. Perdón. Alimentos artificiales para apiarios, jarabe de azúcar. Bueno, entonces el jarabe de relación 1-1, esta relación es utilizada con un estímulo o incitador previo a los inicios de la temporada de flujo de néctar para activar la liberación de las abejas. Según el volumen requerido, las cantidades de azúcar y agua varían de maneras iguales. El jarabe relación 1-1 proporción. Entonces acá tenemos el cuadro, cómo es la preparación. Mm, se utiliza en escasez de polen y néctar con el fin de evitar que la colmena pierda su población y su productividad. Se utiliza la proporción para simular la humedad natural de la miel, 18% según el volumen del jarabe requerido. En las cantidades de azúcar y agua pueden ser las siguientes. Ahí tenemos el otro cuadro donde nos dice cómo prepararlo. Acá posee un importante efecto sobre la salud de las abejas si se emplea en este tipo de preparados. Entonces, como lo muestra la figura, también ahí están los preparados. eh, Preparación de la tintura de propóleos. Se mezcla alcohol etílico con propóleos en las proporciones 1 litro de alcohol etílico por 300 gramos de propóleos en un frasco cerrado para evitar la evaporación del alcohol y se debe dejar reposar de 15 días en la oscuridad, ya que el propóleos pierden algunas de sus propiedades al estar en contacto con la luz. Bueno, la pregunta 34 defina apicultura ecológica. Entonces, tiene como principal objetivo obtener alimentos de máxima calidad sin utilizar para ello sustancias químicas ni síntesis, no de nada de químicos, esto es algo orgánico, ni organismos modificados, generalmente conocidos como OGM o transgénicos. ¿Por qué pasarse a la producción ecológica? El consumo de los productores ecológicos sigue aumentando puesto que el consumidor exige la máxima calidad en los alimentos, da la creencia, sensibilización social hacia temas medioambientales, también valora que el sistema de producción sea compatible con el medio ambiente, certificar la explotación como ecológica y ofrecer alimentos saludables y de calidad supone un valor añadido a la producción. La 35 es cómo es el manejo sanitario de un apiario. Entonces, la ubicación e infraestructura de los apiarios, promedio en el que se ubique un apiario, este es un lugar tranquilo, lejos de movimientos de personas o animales. ¿Esto para qué? Para evitar accidentes, ya que pues si hay animales, pues van a estar allá molestando como los cajoncitos, las camadas de abejas y podemos tener accidentes y lo mismo con las personas. Entonces, por eso usted debe estar como alejado de esto. Este alejado de fuentes de contaminación como rellenos sanitarios o basureros, pues es muy, ¿qué se diría? Las abejas no se amañan en donde hay todo toda esa contaminación. Derivada de fábricas industriales o aguas, también por el humo, por lo que está contaminado el sitio donde se puedan tener. Alejado de las siguientes agrícolas bajo la modalidad de monocultivo, agricultura intensiva, ya que no se, es buena fuente de alimentos para las abejas, lo que les comentaba anteriormente. Se debe evaluar las vías de comunicación, facilidad para el transporte de las colmenas, como el producto obtenido, el sitio en el posible debe ser plano para facilitar las prácticas de manejo. El manejo de colmenas, establecer el mínimo, cómo es un manejo sanitario de un apiario, entonces el manejo de las colmenas, establecer el mínimo de ruido que pueda estresar a las abejas. Entonces esto siempre se recomienda es hacer las alejaditas donde haya como sea más montañosito, más montaña que estén alejadas de ruidos, de la contaminación, de lo que hablaba anteriormente, que las abejas no son óptimas para ese tipo de estrés.
Evitar entrar al apeadero con lesiones en las manos o en caso de presentarlas deben estar cubiertas. Las zonas aledañas dentro del mismo predio deben estar limpias de basuras, de residuos contaminantes, de agroquímicos y medicamentos. No se debe aplicar plaguicidas dentro del apiario y su alrededor inmediato. Programar el recambio anual del 30% de los paneles, de los panales con el objetivo de mantener el perfecto estado y evitar contaminación por acumulación de cera contaminada, bacterias o productos químicos. La bioseguridad, el ingreso de vehículos y personas debe ser el mínimo necesario de acuerdo a las actividades que se adelanten en el apiario, llevar un registro de ingreso o salida de núcleos o colmenas donde se identifique la fecha, la causa de ingreso o salida de condición sanitaria, origen, destino, responsable de la actividad, eh, contar con procedimientos de limpieza, de inspección para materiales y equipos usados en el manejo de las colmenas. La zona donde se encuentra ubicado el apiario debe contar con señalización indicando la procedencia de las abejas. Con este fin, minimizar los riesgos de accidentes a la población aledaña. Sanidad animal. Entonces, el diagnóstico de las enfermedades presentadas en el apiario, registro de reportes de laboratorio, medidas de prevención y control implementadas para controlar las enfermedades presentadas. Cuando se presenta mortalidad en el apiario, se deberá realizar el diagnóstico correspondiente para determinar la causa de la misma. Entonces acá, ¿cómo es el manejo sanitario de una apiario? Entonces la sanidad de enfermedades de las abejas, declaración obligatoria ante el ICA. eh, entonces acá tenemos como las principales enfermedades, los ácaros, acarapiosis, ácaro trae el acopris ácaro, y el pequeño escarabajo de las colmenas. Bueno, esto se debe hacer un reporte si tenemos un problema de estos. Se debe reportar con un formato ante el ICA que ellos tienen como, le dan un manejo idóneo para estas enfermedades. En los apiarios nos pueden ayudar o conllevar a mejores decisiones ante nuestro apiario. Y eso era todo. Muchas gracias. Y la bibliografía. Gracias.